buenas noches. Estamos empezando una nueva transmisión de Instacat de los sábados por la noche. Estamos esperando que se conecte con nosotros nuestra invitada de hoy de El Cordón Trinidad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, Javier, ¿y tú cómo estás? Ya, resultó todo bien después de... Resultó todo bien. Estoy muy contento. Ahora los papeles están invertidos. Vamos a contarle a quienes nos están mirando y quienes nos están escuchando por qué los papeles están invertidos. Porque hasta el momento yo he participado como entrevistado en actividades que organiza el Cordón Trinidad y donde ha sido anfitriona, por lo menos en uno de ellos, Verónica Miranda, que nos acompaña ahora. Y ahora es al revés. Ahora yo la estoy entrevistando a ella a nombre de la casa. Así que bienvenida, Verónica, y cuéntame qué te parece que podamos establecer estas comunicaciones por estas vías. Nada, primero agradecerte la invitación. Me siento muy afortunada de poder compartir una nueva entrevista junto a ti y contigo. También agradecer a todos quienes se están uniendo a esta conversación, a esta entrevista. Yo soy parte de Cordón Trinidad, mi nombre es Verónica Miranda, pero en esta ocasión vengo a hablar de nuestro cordón, pero principalmente vengo en representación de Cabildo Alborada, que es parte del Cordón Trinidad. Así que un gusto, Javier, verte y espero que sea una linda conversación. Va a ser una muy linda conversación como ha sido hasta ahora todas las que hemos tenido. Bueno, entonces tú ya te presentaste con tu nombre, con tu representación, pero cuéntanos cómo llegaste a esto, cómo empezó todo esto del cordón, qué es el cordón, a cuántas asambleas integra y cómo se formó esto. A ver, cuéntanos. Bueno, nosotros somos pobladores, vecinos, quienes habitamos acá en el sector de la Florida, entre Trinidad, Avenida La Florida, hasta el paradero 22, San José de la Estrella, Roja Magallanes, o sea, San José de la Estrella, esos sectores. Nosotros vivimos cerca de Metro Trinidad, que fue uno de los metros que más se pronunció en el estallido social durante el 18 de octubre. Que más se pronunció es una bonita manera de decirlo. Se pronunció, sí, una muy bonita manera de decirlo, porque era un metro muy tranquilo, entonces cuando ocurrió el estallido social, el 18 de octubre, se manifestó mucha gente en las afueras del metro y las cercanías, que esto era Vicuña Maquena. Entonces, constantemente nos reuníamos ahí a manifestarnos, éramos muchas personas, 2000 personas, y al pasar del tiempo fuimos quedando menos personas. Y ahí nos dimos cuenta de que los grupos que quedábamos conformábamos generalmente ciertas asambleas territoriales en nuestros sectores. Y ahí nos conocimos y nos vinculamos con Asamblea del 22, Asamblea Trinidad, y nosotros Cabildo Alborada, que también se gestó ahí entre Colombia y Trinidad, pero todo a raíz de que nos vinculaba este sector de Trinidad. Por eso nos llamamos Cordón Trinidad. ¿Y cuántas asambleas son las que están ahí incorporadas en esto? Nosotros somos actualmente 3 asambleas que trabajamos juntos, nos vinculamos y trabajamos juntos territorialmente. Y aparte de lo territorial, ¿qué más los y las vincula? ¿Por qué formaron el cordón? Bueno, cuando decidimos formar el cordón es porque nos unían varios intereses, coincidíamos en la necesidad de discusión política, coincidíamos en las demandas que manifestaban nuestro territorio y en nuestros pobladores. Así que posterior al acuerdo de paz, nosotros decidimos unificarnos, vincularnos y generar tejido para trabajar en pro del plebiscito y ser parte de este. Fue súper difícil porque después del acuerdo de paz existió una discusión a nivel nacional en todas las asambleas territoriales. Entonces fue un proceso muy distinto, muy difícil, con miradas y perspectivas, matices que variaban. Entonces nuestras 3 asambleas coincidimos y decidimos unificarnos y comenzar un trabajo vinculante y juntos.
¿Y coincidieron en qué? ¿Tuvieron una mirada, una postura semejante ante este famoso acuerdo por la paz sacado entre gallo y medianoche? ¿Nos puedes contar de eso? Sí, la verdad es que hay que resaltar que tuvimos igual nuestra mirada crítica ante este acuerdo de paz porque se nos rayó la cancha. En pocas palabras, se nos rayó la cancha y nosotros organizados con nuestra gente en los territorios, de repente aparece un acuerdo de paz que, miren, esto es lo que le ofrecemos. Entonces fue súper difícil, pero logramos generar algún tipo de discusión, de conversación, con como te decía, de participar, de incidir, de educar a nuestros territorios, a nuestros pobladores, de generar cierto empoderamiento entre los que participábamos y quienes nos desenvolvíamos también a nuestro territorio con nuestra gente. Eso era lo que más nos unía y lo que nos sigue uniendo todavía. Volvamos un poquito para atrás, volvamos a ese maravilloso 18 de octubre, cuando comienza todo este asunto. ¿Cómo entienden ustedes, cómo caracterizan a ustedes al 18 de octubre, que se ha dado en llamar estallido social, pero todos sabemos que es bastante más que un estallido social, puesto que no fue una cuestión que reventó espontáneamente, que fue una cuestión que apareció de repente y que se apagó, sino que esto corresponde a un proceso que se venía gestando de antes. Por eso el término que yo por lo menos prefiero utilizar es el de un levantamiento popular, de una sublevación popular, y que no fue en este caso, como ha ocurrido en otros países, en función de algo concreto, muy específico, una demanda específica. Claro que la cuestión del metro fue el gatillo, pero tras este conjunto de lucha había un conjunto de demandas que se venían acumulando de hace mucho tiempo, de mucho tiempo atrás, ¿ya? Y que se expresan de esta manera tan fuerte. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo analizaron ustedes esto que a veces se llama estallido social, pero que es más que eso? Claro, sí, de todas maneras, coincido contigo. Bueno, yo creo que todos quienes vivimos el 18 de septiembre y nos mantenemos activos en nuestros territorios, en nuestra asamblea, 18 de octubre, sabemos... 18 de octubre. ¿Cuándo dije? Me equivoqué. El 18 de octubre, ¿verdad? Verdad. El 18 de octubre, aparte una fecha muy importante porque era el cumpleaños de mi mamá. Estaba celebrando el cumpleaños de mi mamá cuando ocurrió esto, así que es un momento memorable para mí, es muy importante, hermoso. Nos fuimos a repartir a todos estos limones en el cumpleaños de mi mamá, así que lo disfrutamos bastante. El 18 de octubre nosotros lo hemos conversado a nivel territorial, familiar, con amigos, ¿cierto? Todo, yo creo que tenemos ciertas visiones respecto a lo que sucedió, cómo se dio. Si bien, claro, como dices tú, no nació de la nada y de repente fue algo que explotó, fue algo que venía avanzando con el tiempo, donde podíamos ver cómo el descontento social se iba acumulando durante muchos años. Pues estamos hablando de una constitución que durante 40 años avaló, respaldó y fue la base de un modelo neoliberal que se mantenía a costa del trabajo, del esfuerzo, de la poca dignidad de los trabajadores, de los pobladores, de la clase trabajadora. También lo atribuyo bastante a que recuerdo el año 2005, el primer movimiento estudiantil, del cual yo también fui parte cuando nos tomábamos los colegios. Esos mismos jóvenes hoy día ya tenemos edad, somos profesionales, trabajamos, pero somos esos mismos jóvenes que nos endeudamos para poder ser profesionales ahora muchos, o a lo mejor no todos. Entonces existía una juventud o también una población, una ciudadanía más consciente y crítica, que ya venía avanzando. Tú me hablas de los 30 pesos, y es cierto, eso fue súper violento, porque en unos pocos días teníamos un ministro que nos invitaba a comprar flores, porque estaban baratas. Recuerdo también al ministro cuando nos decía que nos levantáramos más temprano para poder ahorrarnos 30 pesos. Eso era una burla, pero en la cara de los trabajadores, de los ciudadanos, pero a un nivel muy violento. Porque Entonces, íbamos a los consultorios a hacer vida social.
salud, yo hablo por mí, vemos cómo funcionan las carencias importantes que tenemos, sobre todo los pacientes FONASA, discapacitados, los pacientes crónicos. Entonces teníamos acá unos políticos, una clase política completamente desligada con la realidad civil, con los territorios, y nos salen diciendo estas cosas. Entonces, por supuesto que ya existió un ya basta. Ya basta de todo. Ya era un abuso, una burla a un nivel de llegaban a ser violentos. Y esto no pueden decir, no, hasta el día de hoy, yo creo que es una burla que nace en todas partes cuando nos hablan de, no lo vimos venir. El no lo vimos venir es el argumento más pobre que pueden manifestar aquellos. Totalmente de acuerdo. Ahora lo fundamental de este levantamiento social popular, de esta rebelión popular, es que, como estaba adelantando hace un momento, no fue solo por algún conjunto de reivindicaciones específicas, fue un cuestionamiento al sistema, fue un cuestionamiento al modelo, fue un cuestionamiento al neoliberalismo. Y por eso que tan luego prendió el tema de Asamblea Constituyente. Yo soy amigo desde hace muchos años ya de Gustavo Ruz, quien él, como San Juan Bautista en el desierto, empezó a predicar Asamblea Constituyente hace como 20 años y nadie lo pescaba, se reían de él y toda la cosa, ¿ya? Y resulta de que ahora de todos los lados empezó a legitimarse el tema de la Asamblea Constituyente, y eso fue porque se estaba cuestionando el modelo, se estaba cuestionando el capitalismo que teníamos y que había que buscar otra cosa. Claro. Nosotros acá en nuestra población se encuentra bastante despolitizada hace mucho tiempo debido a la delegitimidad que se ha producido en los territorios en cuanto a la actual política, a los partidos políticos. Entonces, como que la gente se prefiere desligarse y vivía su día a día. Entonces, nosotros hace muchos años, recuerdo atrás, también pues tratamos de generar ciertas instancias de cabildo donde pudiéramos hablar de la Constitución, donde informarle a la comunidad qué es la Constitución, que es como el carnet de identidad de nuestro país. Entonces se trataba de hacer, pero era muy difícil, estábamos muy dormidos, estábamos descontentos pero dormidos, nos tenían muy sometidos a este sistema, condicionados. Y respecto de eso, ¿qué expectativas se levantaron entre ustedes a partir del 18 de octubre? Me refiero ya no solamente a la cosa objetiva, política, sino que los sentimientos, los sueños, los anhelos. ¿Qué cosas se despertaron ahí entre ustedes, hombres, mujeres, viejos, niños, jóvenes, con este asunto del 18 de octubre? Por eso te digo que este conversatorio me parece bastante lindo, porque esto a mí me llega a emocionar cuando hablamos acerca de la expectativa, mirándolo desde esta perspectiva. Nosotros, como expectativa, queríamos recuperar el territorio, recuperar la vida comunitaria, volver a mirar al vecino a la cara, saber cómo está, saber su realidad, sus necesidades. Este sistema neoliberal, aparte, en todo el problema económico, político que conlleva, también nos aleja de los territorios, nos aleja de nuestros pares, nos hace vivir la individualidad de manera muy cruda, al incluso hacernos sentir solos a nosotros mismos, sabiendo que quizás al lado hay alguien, al frente hay alguien vive lo mismo que yo, pero no, eso no se sabía. Estábamos muy insertos en nuestra propia vida y nuestra propia realidad y no éramos capaces de mirar al otro. Entonces yo creo que esa fue una de las expectativas que se generó desde el 18 de octubre, también la solidaridad. La solidaridad ha sido, hoy día lo vemos que ha sido fundamental, y creo que esa expectativa que tuvimos hoy día ha estado a la altura en cómo hemos trabajado territorialmente en cuanto, por ejemplo, a las vías comunes o el trabajo solidario que se gestó y que ha ayudado bastante a la comunidad. Ya, y avancemos un poquito en el tiempo. ¿Qué pasó después? Ya con la llegada de la pandemia, la llegada del coronavirus, efectivamente en todos los sectores hubo un bajón de encuentros porque ya la gente no se podía encontrar, pero
como siempre se dice, cada limitante también ofrece una oportunidad. Y fue así como llegamos a establecer este tipo de mecanismos que estamos utilizando ahora, ya que antes ni lo habríamos soñado, ni lo habríamos pensado, y hoy día nos estamos comunicando no sé con cuántas personas que nos están siguiendo, ya, y que no nos habríamos podido juntar en otras circunstancias, ya, y ahora lo estamos viendo. Yo sé que hay gente de Concepción que nos está escuchando, ya, entonces es una oportunidad también de crecer. Pero cuéntanos, en el caso de ustedes, ya del Cordón Trinidad, ¿cuál es la situación en que está ahora las asambleas territoriales, las ollas comunes? ¿Ya? Porque las realidades son distintas. Yo vivo en un barrio de Ñuñoa, donde tenemos una característica de asamblea. Quisiera que nos pudieras contar cuál es la realidad de ustedes allá en el sector de Trinidad. Bueno, nosotros, como tú dices, claramente nuestra realidad es muy distinta. Acá nosotros tenemos campamentos cercanos, existe una Florida alta, una Florida baja, según nuestro alcalde. Está como polarizado acá en la comuna. Las ollas comunes han sido una característica de nuestro cordón Trinidad y especialmente de Cabildo Alborada, donde nos hemos vinculado con los vecinos, con los territorios a través de los pobladores. También nos vinculamos con capillas que se encuentran acá, que han sido capillas que las ha caracterizado la lucha durante el periodo de dictadura. Entonces, es imprescindible hablar de solidaridad y de varios participantes. Entonces, nuestra asamblea y nuestros cabildos se encuentran activos. Creo que la pandemia nos fortaleció. Falta aún, sin duda, pero estamos trabajando de manera activa, luchando contra el virus, porque el salir a repartir comida, el entregar comida, es luchar contra el virus, es enfrentarte cara a cara con él. Pero nosotros estamos tan fortalecidos y tan convencidos de que existe la solidaridad y de que nuestra gente nos necesita, que estamos dispuestos a repartir comida, a unirnos, a cocinar, etc. Eso. Bueno, y sobre las ollas, yo tengo entendido que hay una señora muy activa ahí, María Verónica Busto, que es tu mamá, ¿ya? Entonces quiero que me cuentes cómo evolucionaron ustedes dos como mamá o como hija. Tú llegaste por ella llegó por ti. ¿Cómo fue este vínculo de mamá y de hija ya en esta lucha común? ¿Y quién es ella? Yo sé que trabaja en las comunidades cristianas, pero preséntala tú. Bueno, ella se llama Verónica Bustos, mi madre y mi compañera, dirigente social desde muchos años. Nosotros vivimos en la población La Alborada y ella ha tenido un rol muy importante en nuestra población porque es muy conocida, es antigua acá en el sector, entonces alguna vez fue candidata a concejal y es bien reconocida. Ella siente un compromiso importante hacia los pobladores, hacia su gente. Nosotros somos de los mismos, así que por lo tanto existe mucha empatía y me llama la atención que no solamente sea la empatía, sino el compromiso y necesidad de aportar, de ayudar y de servir, que a ella la caracteriza. Entonces, ella como participa, te contaba, de esta capilla, es secretaria. Se reunieron algunos participantes de la capilla. Bueno, aparte mi mamá también es militante, es parte del Cabildo Alborada. Entonces nos unificamos y empezamos a reunir recursos. Ellos pusieron la capilla, llegaron las compañeras que se ofrecieron para cocinar, para distribuir la entrega, etcétera. Se gestionaron los recursos con Cordón Trinidad, que hasta el día de hoy se siguen gestionando. Tratamos de entregar una alimentación saludable a quienes van a pedir comida o a quienes le entregamos la comida. Eso, ha sido un trabajo duro, difícil, un poco riesgoso, pero que te deja con el corazón y el alma súper llenito. Ya, ¿y qué ha pasado con las ollas y este famoso
decreto que emitió el gobierno de que la gente tiene que inscribirse, tiene que anotarse, y con algunas acciones que han hecho los carabineros, no sé si en el caso de ustedes, pero en otras partes han llegado a desarmar las ollas, le han roto las ollas, le han botado los productos en la calle. ¿Qué ha pasado con ustedes en este sentido? ¿Cómo han logrado salir adelante? Bueno, si bien no nos han botado la comida, sí han llegado a pedir explicaciones del por qué estamos entregando comida a los vecinos. Quisieron en algún momento tomar ciertos tipos de identificación de los vecinos que iban a pedir, pero en realidad nosotros no lo íbamos a hacer, la capilla no lo iba a hacer. Entonces se empezó a entregar así nomás la comida como se estaba dando, de manera bien ingenua, y llegaron alguna vez, un par de veces los carabineros, pero estaba siempre el padre Jorge, que es un padre bien aberrado, entonces como que él salía, hablaba con ellos, si bien no eran muy amigables tampoco los carabineros, tampoco le hicieron nada a él. Así que en eso quedó, nos iban a espantar de repente, a asustar, pero ya no les tenemos miedo, así que no nos importa. Excelente, excelente. Bueno, sigamos avanzando en esta conversa. Está por venirse en Chile este asunto del proceso constitucional, ¿ya? Y nos van a llamar a votar en el próximo tiempo. ¿Cuál ha sido la reflexión que ustedes como Cabildo, como Asamblea o como Cordón han tomado respecto de este proceso que se viene? Bueno, nuestra reflexión es que la fuerza y la riqueza está en los territorios y está en la base. Nosotros somos la fuerza y la base, así que tenemos que ser parte de este proceso. Si bien tenemos que tener también nuestra autonomía en cuanto a los partidos políticos, también tenemos que tener nuestras propuestas. No queremos ser parte de la institucionalidad y de ellos, pero tampoco queremos quedar ajenos. Entonces, ese es como nuestro análisis y creemos que las bases tienen que ser parte, sí o sí. Ya, mira, en este sentido yo me acuerdo que cuando me tocó a mí ser entrevistado por ti, ya estuvimos ahí con otros compañeros históricos también, dirigentes pobladores, y en ese caso, en ese momento dijimos que para este proceso no tiene mucho sentido ponerse a discutir si hay que ir a votar o no hay que ir a votar, ya, independientemente de lo que uno esté mirando, como considere si está cocinado, si no está cocinado. Claro que está cocinado, sin duda, ¿ya? Sí, porque millones de personas igual lo van a hacer, ¿ya? Y millones de personas igual van a ir a votar y van a ir por la tradición que existe en Chile. Pero para mí, por lo menos, el elemento más fundamental de este proceso, ya más que el resultado que pueda haber de una rayita en un papel, ya es el gran proceso de discusión y formación política que puede tener nuestra ciudadanía, nuestros vecinos, nuestras vecinas. O sea, yo veo este proceso como la oportunidad de una gran escuela de formación política, de formación ciudadana, ¿ya? Y más allá de lo que puedan decir las papeletas. Te encuentro toda la razón. De hecho, creo que ese es uno de los desafíos también. Poder mantener la conversación y también quizás, ¿por qué no levantar nuevos líderes? ¿Por qué no levantar nuevos líderes también desde las bases? Como te lo digo, yo repito mucho la palabra base y territorio porque encuentro que son fundamentales. Ya, y justamente el tema de hoy, el tema que nos convocaba hoy día era asambleas territoriales y poder popular, ¿ya? Y yo llegué a ustedes porque ustedes me conectaron para hablar en algún momento sobre lo que fue la experiencia de los cordones industriales durante el gobierno de la Unidad Popular. Entonces yo quisiera que tú nos contaras cómo surgió esta preocupación de parte de ustedes por el poder popular, por estudiar experiencias y qué es lo que han estudiado hasta ahora. Cuéntanos, por favor, qué experiencia han tenido de estudio del poder popular y por qué surgió esto, de dónde salió.
Bueno, nos importa mucho el poder popular porque creemos que es el camino y es la hora ya de que el pueblo se empodere en ciertos aspectos de este sistema. La idea ahora es que nazca un nuevo proyecto político donde nosotros seamos protagonistas. Y en base a eso, el poder popular es acto de resistencia, de lucha, que nos interesaba, por ejemplo, conocer tu experiencia, porque para guiarnos quizá un poco, esto es desconocido para todos, nos pilló el 18 de octubre, de repente también nos llegó una pandemia, nos vimos en distintos escenarios muy complejos, donde empezamos a identificar que habían ciertos actos que surgían desde los territorios que podían marcar, podían marcar de forma importante la vida actual de cada uno de nosotros, de los actores. Entonces, por ejemplo, es como surgen las cooperativas de consumo, los huertos comunitarios, las ollas comunes, cierto también quisiéramos también empezar a generar cierta incidencia y democratizar los espacios. Por ejemplo, las juntas vecinales, los municipios. No podemos ser solamente partícipes una vez cada 5 años haciendo la raya en un voto. Tenemos que democratizar, participar y dejar de estar representados, ¿cachai? Me parece muy bien. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes que podemos ir avanzando para ir sentando las bases de este poder popular? ¿Cuáles son lo que podríamos nosotros hacer hoy día, ya, para avanzar hacia ese poder popular? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo soy una convencida de que una de las primeras cosas es educarnos y educar a nuestra gente. Creo que es fundamental porque yo a ti no te voy a convencer de nada, como alguna vez te dije, a los compañeros tampoco, pero es mucha gente a la que tenemos que llegar y a la que tenemos que quizás educar, porque el poder popular no le conviene al sistema, nunca le ha convenido, no le va a convenir. Y eso la gente lo tiene que saber. Existe un poder ciudadano muy poderoso, del cual nosotros tenemos que hacernos cargo. Y eso parte a través de la educación, a través del conocimiento, del darnos cuenta. Y creo que con estos pequeños actos, que ya los podemos ir siendo visibles ante la comunidad, podemos ir despertándolos de a poco, ir dando efecto. Sí, sí se puede. Ah, perfecto, podíamos incidir. Ah, yo podía salir de mi casa. Sí, ¿sabes qué? No. También tenemos que generar una sociedad más crítica. Que no solo, que nadie que si deciden por nosotros, que sea porque, a ver, nosotros investigamos, estuvimos de acuerdo y perfecto, decidamos esto en conjunto, pero no que otros decidan por nosotros. Y para eso es importante educarnos. Y sabes que en este sentido, una cuestión muy vital que hemos planteado en otros espacios y que yo he planteado por lo menos en la CAT varias veces, es el desafío de que nuestras organizaciones territoriales realmente representen a los vecinos y vecinas, de que realmente ellos y ellas se sientan identificados, de que estos organismos que hemos creado están para defender y luchar por sus intereses. No basta el puro discurso ideológico, ya no basta el puro discurso político de que hay que cambiar las cosas y qué sé yo, sino que hay que tener un vínculo estrecho, cercano, y eso se logra como ustedes lo están haciendo con las ollas comunes, se logra con campaña educativa, se logra con el puerta a puerta, se logra haciendo videos, se logra haciendo expresiones de propaganda en la calle, de manera que la gente asuma que las cosas pueden cambiar. Porque lo que aquí hay que levantar ya es nuevamente el espíritu del 18 de octubre, de que otro mundo es posible, ya, de que podemos hacer las cosas de manera distinta y no como nos las han impuesto todo este tiempo. Sobre ese sentido, yo creo que el vínculo cercano con los vecinos, con las vecinas, a partir de sus inquietudes y de sus pensamientos, ya, de su sabiduría, es muy importante que las organizaciones se legitimen.
En una ocasión me tocó a mí en la CAT, ya he contado esto, escuchar a un compañero que decía de que él no se podía pronunciar sobre tal cosa porque él representaba su territorio. Yo no sé si realmente sería tan así, puesto que estas organizaciones todavía tienen ese gran desafío por delante, de convertirse en expresiones legítimas del sentir, del pensar y del luchar de los vecinos. No basta con que esté la organización que diga que los represente, tiene que representarlo verdaderamente. Claro, eso es a lo que apunto cuando hablábamos acerca de la expectativa del 18 de octubre, volver a esta vía comunitaria que te vincule con el vecino, donde tú sepas su realidad, donde tú estés al tanto de su realidad, cómo lo vive y ahí ir rescatando las necesidades e ir generando este tejido donde nosotros podamos representar, no me gusta mucho esa palabra, pero ir desde la base representando a nuestros territorios. Nuestro cabildo en algún momento fuimos 200 personas, 150 personas, pero nuestro territorio abarca 16.000 familias, o sea, 16.000 personas. Entonces, no habíamos llegado a nada. Y en cuanto a eso, no hemos tenido que ver en un desafío que es cómo llegamos a las personas, cómo llegamos a nuestros trabajadores, a nuestros pobladores. Si bien existen distintas personalidades, personas quizás, ¿cómo llegar a ellos? Y existen variadas formas. Tenéis, por ejemplo, los católicos, los evangélicos, los que participan en política, los que pertenecen a algún partido político, los cabros que están metidos en la droga, alcohólicos. Tú tenés que buscar la forma de poder llegar a toda la gente y conocer sus realidades y manifestarlas y alzarlas. Exacto, y tratar tener claridad de cómo nos vamos a comunicar con los vecinos y vecinas en su lenguaje, en sus sentimientos, en sus emociones, y no nosotros y nosotras desde una postura más elaborada, más política, si se quiere. O sea, claro que el tema es político, pero tenemos que hacerlo de manera clara de que podamos llegar a su pensamiento y a sus emociones. Y muchas veces caemos en terminología y en fraseología política que podrá ser muy florida, muy bonita, pero que no llega a la gente. Entonces es muy importante poder trabajar con la gente en una cercanía afectiva, en una cercanía emotiva, ¿ya? No solamente desde el llamado. Ahora, hay otro asunto que yo creo que es otro desafío. ¿Puedo decir algo? Dime, claro, perdón. ¿Puedo decir algo respecto a lo que tú dices? Disculpa que te pida la palabra así. Es que me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo. Porque en nuestro cabildo, como te digo, nosotros estamos en una población, en este caso. Entonces, cuando nos juntábamos, nos reuníamos a hablar, de repente empezaron a llegar abogados, a exponernos qué era la Constitución, llegaban, no sé, cierto tipo de académicos, hola, yo hago clase en tal universidad y vengo a exponer y vengo, etcétera. Entonces, como que los pobladores ya se sentían incómodos, primero no entendiendo qué quería decir el profesional, o este abogado, o esta persona. Entonces, dejaron de ir porque lo veían como, igual es elitista, el lenguaje puede llegar a ser muy elitista y segregador. Entonces, se nos alejó mucha gente, mucho poblador. Quedaron los que ya tenían una base académica, que ya entendían lo que el profesional hablaba, ¿cachai? Pero no los pobladores, se nos fueron alejando. Entonces, en base a ello, hemos tenido que irnos nosotros adaptando, sobre todo en este episodio, por ejemplo, de pandemia. Dentro de nuestro cabildo, te voy a dar un ejemplo. Habemos personas que no somos creyentes, o algunas sí son creyentes, pero tuvimos que generar una modificación en cuanto a los rituales de despedida, porque acá en nuestro territorio han fallecido muchos vecinos acá. Al menos llevamos unos 22 vecinos que han partido por COVID en nuestro territorio. Entonces tuvimos que modificar estos rituales de despedida, que son el velorio, que son el funeral, y nuestro cabildo generó una página de Facebook, que es donde más está nuestra gente, nuestros pobladores, y de ahí vamos informando. Vecinos, lamentablemente hoy día acaba de fallecer tal vecino, se comunicaba a la familia,
y nos decía el recorrido que iba a hacer esta carroza, iba a parar en cada casa de cada familia y hacíamos un llamado responsable a los vecinos que vivieran cerca a despedirse con globo, con pañuelo, con uso de mascarilla, alcohol gel, etc. Entonces tuvimos nosotros que ir modificando nuestros rituales e irnos adaptando a las necesidades de los territorios y de nuestros propios vecinos. Cosas así también hicimos, ¿cachai? Para llegar a ellos, fuéramos o no fuéramos creyentes. Hicimos una misa online también para rendir honor a cada uno de nuestros vecinos. Hablamos con el mismo padre que te contaba, que el que también aquí lidera un poco la olla común. Entonces generamos una reforestación en una calle que está abandonada por el municipio, por el Estado, donde generalmente asaltan, se vive mucha violencia en ese sector. Generamos una reforestación, nos movimos con los vecinos, pedimos árboles, trabajamos en conjunto, hicimos un llamado del Facebook, llegaron palas, piques, bebida, agua, todos a ayudar, todos trabajando en conjunto. Comenzamos a muralear nuestras paredes, que nuestras paredes eran bien oscuras, llenas de tristeza, y le empezamos a muralear, empezamos a escribir mensajes llenos de motivacionales, escribiéndole a nuestra gente: esto ha sido duro, pero vamos a salir adelante. Nuestro territorio se caracteriza por la lucha y nos vamos a mantener unidos, y si usted necesita algo, nosotros vamos a estar. La asamblea hemos salido a repartir hasta 40 cajas de mercadería en un día a nuestros propios vecinos. Se le incendia la casa a un vecino en plena pandemia, nos movilizamos con todos y llegamos y trasladamos cocina, comida, ropa, abrigo, reunimos fondos, hacemos peñas virtuales para las necesidades de los pobladores. Tenemos que acercarnos a ellos, no basta con que vayamos a hablarles de una constitución, a hablarles desde el lenguaje elitista. Tenemos que acercarnos a los territorios, y eso es. El territorio son los pobladores, y a ellos tenemos que llegar. Ellos tienen que entender que nosotros tampoco queremos nada que no les sirva, nada que no sea en beneficio de ellos, de su vida, de su bienestar, de su dignidad. Por eso nosotros luchamos, por eso nos mantenemos activos. Ya me emocionaste con lo que dijiste. Me llegó al corazón. ¿Sabes que hasta yo me emociono porque... Sí, porque... perdona, es que una es pobladora. Es que sabe, sobre todo por qué me emociona, y en esto no voy a cometer ninguna infidencia porque se sabe, ¿ya? Hay muchas asambleas que se están peleando por tonteras. Hay muchas asambleas que se están peleando por cuestiones administrativas, por cuestiones de procedimiento, si lo hacemos así, si lo hacemos así. En muchos lados, lamentablemente, se está dando la práctica antigua de la pugna por el poder, de quién corta el queso, de quién domina, de quién influencia, de quién gana. ¿Ya? Entonces, es uno de los cánceres que ha atravesado al movimiento social chileno, y que lo creíamos erradicado con este movimiento que surgió el 18 de octubre, pero lamentablemente hemos visto que estos cánceres todavía en algunos sectores están presentes. Entonces el ejemplo de ustedes a mí me parece muy valioso, muy bueno, y yo creo que los nombraría como consejeros instrumentales de la asamblea, ¿ya? O algo así, aunque no, porque cada asamblea tiene que vivir su proceso, cada asamblea tiene que vivir su propia experiencia, pero hay que aprender de las buenas experiencias como la de ustedes y dejarse de tonteras y de discusiones administrativas que no llevan a nada. Sabes que respecto a eso igual quisiera decirte algo, es que también me resuena mucho. Si bien nos levantamos el 18 de octubre, era la lucha contra todos estos poderosos que se impugnan el poder económico, el poder político, el poder, etcétera. Siempre el poder, el poder, el poder, el poder. Y mientras ellos están luchando arriba, o viendo quién gana más, quién gana menos, quién sobresale más, quién sobresale menos, tenemos a nuestros territorios sufriendo. Hoy estamos en pandemia viviendo un proceso cruel. Se nos están muriendo los vecinos, están pasando hambre, los pobladores, la clase trabajadora ha sido golpeada enormemente, pero oye, dejémonos un ratito de pensar en mí y miremos para abajo. Los privilegios no te pueden seguir nublando, compañero, en serio. Basta. En nuestro cabildo participan personas que pertenecen a ciertos partidos políticos,
parece muy lindo lo que tú dices y yo creo, como te digo, ojalá esta conversación que nosotros estamos teniendo pueda ser divulgada ampliamente y vista y escuchada por mucha gente, porque tus palabras son muy aleccionadoras y sobre todo son muy aleccionadoras viniendo de una joven, ya que nos tiene mucho que enseñar a nosotros los viejos. Claro, nosotros también podemos transmitir cosas, podemos transmitir experiencias, algo tendremos que hacer. Pero ahí lo que tú estás demostrando, evidenciando con tu planteamiento, con tu reflexión, con tus sentimientos, son los aprendizajes que tenemos que tener, ¿ya? Y dentro de estos aprendizajes, yo creo que hay que también mirar un poquito para adelante, ¿ya? Y dentro de este mirar un poquito para adelante yo veo dos cosas. Primero, lo que veíamos recién, de que las organizaciones territoriales deben legitimarse ante los vecinos y crecer ante los vecinos, pero también deben irse levantando como organismos de poder propio. Y aquí estamos hablando de poder popular, ¿ya? De verdad, donde realmente estas organizaciones sean capaces de imponer y defender sus intereses ya ante el Estado, ante el gobierno. Y esto en algún momento va a llevar a una confrontación con el Estado, porque este Estado no fue creado para beneficiar a la población chilena, fue creado para establecer el modelo neoliberal y favorecer los intereses de las grandes empresas. Entonces, en algún momento, y muchos están diciendo por ahí que cuando termine la pandemia va a volver el estallido y todas las cosas. Claro, pero para eso tenemos que prepararnos primero orgánicamente, políticamente, a nivel de las organizaciones, con mayor claridad, como decías tú, con mayor conocimiento político, pero también hay que preparar la autodefensa, ¿ya? Seguramente se nos va a venir una ofensiva represiva como ya existe en el Gualmapu, como ya existe en muchas poblaciones, ¿ya? Y se nos va a venir una ofensiva represiva fuerte. Y para eso el pueblo tiene que defenderse. Ya lo dijo en su momento, en su mensaje final, Salvador Allende, ¿ya? El pueblo tiene que defenderse, ¿ya? Y ese derecho a la autodefensa hay que reivindicarlo, levantarlo, pero también hay que organizarlo. Es una tarea pendiente que tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a construir para adelante la posibilidad de que la represión no aplaste las ideales, los sueños de las organizaciones, sino que seamos capaces de salir adelante e imponer nuestras propias reivindicaciones de base, populares, sociales, etcétera. Hay un desafío muy grande. No, sin duda es un desafío muy grande. Mientras tú me hablabas de preparar nuestra autodefensa, de que se nos viene un desafío muy grande, pensaba siempre en la primera línea. En la primera línea, esa primera línea donde habían cabros pobladores, de nuestra población participaban varios. Tengo varios amigos ahí que estaban dando su lucha, que no tenían, según ellos, nada que perder porque no tenían nada. Entonces, al no tener nada, ahí los teníais peleando por dignidad. Y la Puebla y el pueblo es muy inteligente, es muy inteligente. Imagínate, pues aparecían ellos con sus cascos, con sus mascarillas, con su escudo. Entonces yo nos tengo mucha fe, pero para que eso podamos organizarlo y se geste un poder que le haga la pelea a este Estado represivo, es necesario que nos organicemos y que no nos quedemos estancados en las discusiones de ego. O sea, tenemos un desafío súper importante y si nos vamos a quedar manteniendo esta conversación y esta discusión, quién se lleva más, quién se lleva menos, yo creo que nos va a paliar nuevamente. Nos va a paliar y Salvador Allende ya lo dijo y ya tenemos la historia. Ya la historia nos debe haber enseñado algo. ¿Cómo no vamos a rescatar nada de ello? Así es, pues esos son los grandes desafíos que tenemos por delante y tenemos los buenos ejemplos como los de ustedes que nos están aleccionando mucho de cómo construir organización, de cómo construir futuro, de cómo construir poder popular en definitiva, que era el tema que nos
sé si tú quieres expresar algo más, entregar algún otro elemento que tú quieras comunicar a quienes nos están escuchando y a quienes lo puedan ver después, dado que esto va a quedar grabado. Adelante. Bueno, me gustaría primero agradecer a quienes nos siguieron hoy día en este conversatorio, a quienes iban escribiendo ahí, aportando con sus palabras, sus comentarios. Muchas gracias. Quisiera hacer un llamado a todos los activistas, a todos los dirigentes, a todos los que participamos en nuestra asamblea, en nuestro territorio, a no abandonar el barco, a no abandonar el buque. Estamos viviendo un proceso importante, un proceso difícil, duro. Se nos unió una crisis social, económica, más una pandemia. No necesitan los territorios, no necesitan nuestros pobladores. Hay mucha ciudadanía que está en la lucha por la dignidad. No los dejemos, no los abandonemos. Lo invito a organizarse, a seguir organizados, porque si estuvimos en Plaza Dignidad con nuestros carteles, podemos hacerlo desde nuestra casa, desde nuestros espacios como podamos. Eduquémonos, reeduquémonos, generemos tejidos con nuestros pares, con nuestras familias, seamos parte también de este proceso constitucional, de este proceso constituyente que lo hemos esperado por más de 40 años, que si bien se nos rayó la cancha, no podemos quedar ajenos. No podemos quedar ajenos porque el oficialismo tiene todos los recursos económicos, tiene los medios y van a usarlo y nosotros también tenemos que estar preparados, ver de qué forma nos unificamos, nos vinculamos sin que eso nos haga ser quizás amigos, pero tenemos que estar por la misma vereda. Si nos dispersamos nos van a pillar, ellos van a llevar la batuta y la deriva y no puede ser así. Esta vez no puede ser así. Hemos luchado harto, hemos sufrido harto y no puede ser así. Tenemos una historia que nos respalda y tenemos que agarrarnos de ella, aprender de ella y no dejar que nos vuelva a suceder. Excelente, ha sido toda una gran clase magistral que tú nos has dado. Ya yo alguna vez dije, y lo repito, yo como viejo tuve muchas formaciones políticas y varias jornadas de estudios de materialismo histórico, ¿ya? Pero estas cosas como la que tú nos has dado ahora, creo que son mucho mejores que aquellas que yo tuve antes, o que hemos tenido antes los más viejos. Así que gracias ya por esta clase de acción popular que hoy día necesitamos desarrollar en Chile para poder cumplir con los sueños de nuestro pueblo. Exacto, no nos olvidemos de nuestros adultos mayores, de los pueblos originarios, de los niños, no nos olvidemos de los pobladores, de los trabajadores explotados. Así que vamos, que estamos viendo un proceso lindo y no hay excusa para no participar y no movernos y movilizarnos, no hay excusa. No hay excusa para no participar. Con esa frase nos vamos quedando y un abrazo tremendo a toda tu gente, a tu mamá, a todos los vecinos de allá y muchas gracias por ser como son. Un abrazo grande, chao, que estén muy bien. Chao.